Bueno, esta es una nueva producción de Comarca Sí y Agencia Paco Urondo. En estos contenidos televisivos que hemos dado en llamar Agencia Paco Urondo TV. Y en esta ocasión, bueno, nos vino a visitar el flamante legislador porteño, Jorge Quito Aragón. ¿Cómo estás, Quito? Estoy bien, yo. Bien. Bueno, en realidad vos recién llegás a la legislatura y se inicia un ciclo nuevo a partir de estos días. Quería saber, bueno, qué imaginabas para la legislatura del año que viene, cómo la están pensando y con qué escenarios se van a encontrar en un lugar que siempre tiene, bueno, mucha exposición mediática por ser la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, nosotros en el mismo proceso que venimos construyendo en la ciudad, ¿no? Una construcción política nacional que se expresa en la ciudad, que viene en crecimiento, desde la cantidad de integrantes que tiene el bloque hoy. Recordemos que hoy tiene 17 el interbloque, qué sé yo, que cuando arrancó Juan éramos 3, no sé cuántos, claro, éramos muy poquitos. O sea que ha venido sistemáticamente ha venido habiendo un proceso de acumulación, ¿no? De construcción de una fuerza política que intenta poder expresar en la ciudad lo que se viene expresando a nivel nacional, con las complejidades del caso, porque por un lado es cierto que Macri sigue logrando seducir al conjunto de los porteños, a la gran mayoría de los porteños, pero nosotros también venimos ocupando ese lugar y en algún punto hasta autocriticándonos de veces haber salido a cuestionar cosas que a los porteños hasta les seduce, digamos. ¿El Metrobús, por ejemplo? Sí, yo en realidad con el Metrobús, más que discutir el Metrobús, en realidad es discutir que me digan que es un Metrobús. Claro. Decime, poner el nombre que corresponde, es una vía exclusiva para transporte público, ya está. Ponerle después el nombre que quieras, pero sin contar, digamos, la cantidad de plata que se invirtió, en las modificaciones estéticas de la ciudad. Pero eso, todas las ciudades se modifican. Es una cuestión de gusto. Yo prefiero seguir viéndola a la ciudad como la conocí, como la supe, pero ya te acostumbraste de nuevo a este nuevo esquema, a esta nueva forma. Que la ciclovía, en vez de que sean, para mí, ¿no? En mi lógica, ni siquiera está discutiendo en el bloque, pero ya que estamos te lo comento, digamos, no puede tener mano y contramano en una mano única en una calle. Porque se puede producir tranquilamente un accidente como consecuencia de esa lógica, porque el que viene manejando viene pensando en la mano, distinta a la que por lo general van y vienen en las bicicletas, pero también eso es una cuestión de mejoramiento de algunas cuestiones que han habido. Pero esto que vos decías, bueno, quizás el kirchnerismo, el interbloque kirchnerista criticó cosas que tenían aceptación del electorado porteño. La otra mitad de la pregunta es respecto de, sobre todo el año pasado, las fuerzas de centroizquierda no kirchneristas, al revés, lo que hacían era denunciaban, acusaban al bloque kirchnerista de acuerdos o demasiados acuerdos con el macrismo. Vos no fuiste parte de eso. Pero digo, ¿te parece que va a ser un escenario donde haya que acordar con el oficialismo de la ciudad? Gobernar siempre implica diferentes cuestiones, ¿no? Nosotros como fuerza política, más allá que cuestionemos, el macrismo tiene su hegemonía dentro de la Cámara y a su vez es el Ejecutivo quien lleva a cabo las tareas. Nosotros muchas veces los problemas que tiene Macri en la ciudad con las fuerzas políticas opositoras, nosotros los padecemos a nivel nacional. Entonces nosotros tenemos esa comprensión y entendemos que cuando nos guste o no nos guste a nosotros, un montón de veces tenemos que acompañar alguna de esas medidas porque necesita la ciudad gobernar. Digo, de última, quien sale afectado o no sale afectado es el habitante de la ciudad o aquellos que transitan por esta ciudad. Esto por un lado. Por el otro lado, por ahí nosotros hasta a veces cuestionamos menos algunas cuestiones, pero somos más prácticos y no apoyamos o no acompañamos algunas cuestiones que realmente estamos en desacuerdo. La oposición esta que mencionás tiende a cacarear en un lado y poner el huevo en otro. Porque también tienen sus acuerdos con el oficialismo de la ciudad.
Digamos, estamos en democracia. Digo, no sé. El acuerdo siempre está latente. Digamos, llega un momento que vos tenés que ejecutar. Se acabó la discusión simplemente, digamos, por una cuestión ideológica o porque se me ocurrió que no me gusta tal o cual cosa. En algún momento tenés que decir, bueno, está bien, hasta acá llegamos. Este es el posible acuerdo, esta es la posibilidad para resolver cosas concretas en la ciudad. Nosotros no estamos de acuerdo con el sistema que se implementó de inscripción de los alumnos este año. Online, claro. ¿Qué hubo? Y hay un problemita más o menos importante, digamos, algunos dicen que que uno de cada 4 pibes, o sea, el 25%, no es un dato menor, tiene problemas. No sabemos de qué característica, magnitud, pero por ejemplo ayer en el recinto se discutió la cuestión y estaba por fuera del acuerdo parlamentario que había, pero se planteó la discusión de igual manera y tratamos de avanzar, de ver qué manera encaramos esta situación y cómo se toma esta situación, porque tenés un montón de casos de pibes que no pueden ir a la escuela de al lado porque simplemente a alguien se le ocurrió y nadie atiende, no conjuga, no hace posible que se conjuguen, digamos, las diferentes situaciones, ¿no? Entonces, digamos, si la máquina te dice Cacho Juan Pedro, en algún momento vos eso tenés que ponerlo a alguien que diga, bueno, sí, se puede, no se puede, corremos hasta acá, corremos hasta allá, y hablas con los padres y seguramente se va a resolver de mejor manera. Bien, una cosita más. Durante todo este año 2013 y el 2012 también, el periodismo lo había bautizado a Macri Capitán Veto por la cantidad de proyectos de leyes sancionados por la legislatura y que el mismo Ejecutivo vetaba en su funcionamiento. Digo, ¿cuál es el poder real de la legislatura? ¿Cuál es la incidencia real de la legislatura en la modificación de las condiciones de vida del ciudadano porteño? ¿Cómo lo ves en ese sentido? No, siendo legislador es medio paradójico que te pregunto, pero claro. Yo espero que sea de mucha injerencia. Digamos, si es casi una expresión de deseo. Yo soy nuevo, no tengo experiencia legislativa, tengo más años de militante por fuera de la política formal o institucional que por dentro de la política institucional. De por fuera, yo creo que ninguna. Mi aspiración, mi voluntad, o sea, visto desde afuera, mis ganas desde adentro es que sean de muchas. Yo creo que pobre Flaco Spinetta, utilizarle, digamos, una canción de él para calificarlo a Macri me parece lamentable para Spinetta, ¿no? Claro. A pesar de que era gallina, verdaderamente hay que reconocerle que era una muy linda canción. Es una muy linda canción. Pero bueno, en ese marco lo que yo aspiramos nosotros como fuerza política, aspiramos que realmente nos permita, nos posibilite que cada una de las decisiones que se tomen dentro del legislativo, el ejecutivo las acuerde. Y no como ha hecho, que inclusive ha vetado leyes que sus propios legisladores plantearon o votaron. Entonces, la propia interna feroz del Macri. Sí, puede ser la interna, puede ser realmente que no es una fuerza política, sino es una confluencia de intereses. Claro. Nosotros construimos una fuerza política. Y me queda muy poco tiempo, pero quería hacerte una última pregunta. Digo, la llegada de muchos militantes de base en el interbloque, digo, tu caso, la historia militante de Tayana, Pablo Ferreira. Digo, ¿te parece que eso le va a otorgar alguna modificación al bloque, algún elemento extra a la configuración del interbloque? Yo creo que ya hay una cosa más grande que tiene que ver que nosotros podamos estar, digamos, en lugares institucionales o legislativos en este caso, tiene que ver precisamente con una realidad política que se creó a partir del 2001, si quieren, o del 2003 con Néstor y a posterior con Cristina. Se modifica el mapa de la realidad política de la Argentina, se disputa la hegemonía, el sentido común que nos prima a todos, y en ese marco nos permite que nosotros, que siempre la mirábamos afuera, tirando piedras hacia las instituciones, nos permite ingresar. Eso por un lado. Por el otro lado, la voluntad, por lo menos de la presidenta o de los que conformaron las listas, me imagino que haber tenido esta intención de poder expresar una forma de hacer política distinta a la cuestión instituida o institucional. En ese marco se intentó, digamos, modificar, y esperemos que seamos capaces de aportarle eso a la legislatura y a la vida política de la Argentina.
Bueno, en esta nueva presentación de Agencia Paco Urondo TV, coproducción que hacemos con Marca Sí, lo invitamos a Lucas Arrimada, que es profesor de Derecho Constitucional e investigador. Lucas, gracias por venir. No, por favor, gracias por la invitación. Bien. Lucas, la verdad que, bueno, se cumplieron 30 años de la reasunción de Raúl Alfonsín y lo que se entiende como el regreso a la democracia argentina. Y bueno, en realidad, como marco, pensar un poco estos 30 años, pero específicamente, porque en televisión tenemos poco tiempo, queríamos alguna reflexión que me parece que ordena la segunda mitad de esta democracia, que es el Pacto de Olivos y la reforma constitucional que se da a partir de entonces y el tipo de institucionalidad que es hija de esos acuerdos políticos. ¿Querés contarnos un poco cómo lo ves? Primero creo que a 30 años de democracia lo más interesante es repensar el origen, ¿no? Usualmente hay un relato que piensa la elección de Alfonsín y sus discursos clásicos como refundadores. Ajá. Pero se olvida, me parece, de algo clave en la democracia argentina, que la democracia argentina no nace del pueblo conquistando, ganando la democracia, sino nace del dolor, nace del terror, nace del temor, nace de los 30.000 desaparecidos. Entonces ahí hay como un comienzo traumático de la democracia, que de hecho en algunos sentidos hemos traído estos 30 años y todavía estamos, y creo que con algunos avances y algunos retrocesos, por supuesto, hemos procesado. Pero creo que el comienzo, más allá de toda la épica que valoro y puede ser positiva, hay que matizarlo. El comienzo de la democracia argentina no es un comienzo que esté vinculado al pueblo ganando las calles y ganando la democracia en su acción, sino es producto de una retirada. Los militares se retiraron después de una derrota militar, de una guerra muy traumática y muy dolorosa, y eso condiciona, me parece, el proceso iniciado en 1983, y creo que hay que tomar eso en consideración para, de hecho, encarar el proceso democrático desde la acción directa y no desde el pueblo decidió darse una democracia. La democracia fue algo que el pueblo argentino, me parece, encontró. Por eso creo que justamente es muy valioso tomar eso en consideración para pasar de ese escenario a la acción política horizontal, inclusiva, que me parece en estos 30 años todavía seguimos luchando. Entonces ese es como el primer punto que me parece siempre importante. Y sobre todo eso se demuestra en cuál es la relación entre sociedad y sistema político. El sistema político en Argentina en estos 30 años ha tenido numerosas crisis, ¿no? Tanto el primer gobierno del primer presidente constitucional, Raúl Alfonsín, no logró concluir su mandato y vivió varios golpes institucionales de diferente índole, algunos hacia el final vinculados a la crisis económica. Y el segundo mandato de Carlos Saúl Méndez fue el más conflictivo porque implicó un pacto con el expresidente para ampliar su gobierno 6 años más. Entonces ahí creo que las reformas introducidas en el Pacto de Olivos, que prometían atenuar el presidencialismo, modernizar la democracia y estabilizar al sistema político, no dieron sus resultados, tal vez por la misma naturaleza del pacto. Un pacto secreto, un pacto a las espaldas de la sociedad, un pacto de cúpulas partidarias, básicamente sin sus bases discutiendo los contenidos de la reforma y fortaleciendo sus figuras principales. Y eso hoy en día, ¿no? A 20 años del Pacto de Olivos, a 30 años de democracia, me parece que resulta importante remarcarlo. El gran fracaso del Pacto de Olivos en hacer el sistema político más estable, en hacer a la democracia argentina más profunda y consolidada. Tengo ahí una pregunta, en realidad se me ocurren varias, pero la primera, en realidad la crisis del 2001 y el sucesivo cambio de presidentes, que ¿no? sería por lo menos post Pacto de Olivos la crisis más aguda que vivió Argentina en términos políticos y probablemente también en términos económicos, tiene una singularidad
que ese quiebre tan agudo no permite o no promueve la llegada de un régimen de facto. Digo, no podría pensarse al revés, no podría pensarse que, bueno, es una institucionalidad que en una crisis muy grande impidió que regresen algunos fantasmas del pasado. Es interesante. Yo creo que en parte el diagnóstico que haces podría resultar correcto, salvo por el hecho de que una de las razones por las cuales al menos nominalmente se quiso hacer la reforma del 94 era para evitar las rupturas institucionales del presidencialismo, para evitar que básicamente lo que sucedió con Raúl Alfonsín, ¿no? Y esto está en la estructura del Pacto de Olivos como uno de los objetivos, evitar las rupturas institucionales como la de la Rúa, que haya un presidente que con un mandato de 4 años, que a los 2 años ya no tiene legitimidad política y debe renunciar. Más allá de todas las cuestiones que hicieron que de la Rúa deba renunciar por mérito u error propio. Entonces ahí me parece que el sistema político todavía sigue con una deuda pendiente. Hoy, después de 30 años, me parece que la idea de la reforma constitucional sigue siendo una idea en la cual la clase política titubea, pero me parece importante proyectar los próximos años de democracia pensando en una reforma constitucional que incorpore a los movimientos sociales, que incorpore a todos los actores sociales al debate de la reforma y amplíe el sistema político que en muchos casos tiene defectos no solo de la cultura política, una cultura muy personalista, sesgada, atada a estructuras muy jerárquicas, sino también una estructura muy antidemocrática, donde, por ejemplo, para mencionar solo un ejemplo, el artículo 22 de la Constitución dice que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, y creo que hoy en día la cultura argentina a nivel político básicamente incentiva otra cosa, incentiva la participación, incentiva que la política en la sociedad esté viva, activa. Lucas, es un tema que la verdad da para charlar muchísimo, pero nada, voy a aprovechar los últimos minutos que me quedan para un eje fundamental para pensar la Constitución, que es el rol de la Corte Suprema. Uno entiende que hay ahí un poder judicial que, bueno, su legitimación social es cerrada a una propia corporación, más allá que esta Corte puede ser mejor o peor que la, yo creo mejor en mi juicio, que la anterior. Digo, ¿cómo se puede pensar una Corte Suprema y un poder judicial, si se quiere, un poco más democrático? Y tengo poco tiempo, pero... Lo sé. No, vos, uno de los, creo que de los déficits y a la vez de las virtudes de los 30 años de democracia es el 2013 fue un año donde la Corte fue protagonista central, claro, tanto por la reforma judicial como por la ley de medios. Pero también dice mucho de nuestra democracia que las decisiones más importantes sean tomadas en un ámbito como la Corte Suprema, ¿no? Entonces, creo que a pesar de que inicialmente fue muy atractivo el debate sobre la democratización de la justicia, hay muchos límites estructurales, o hubo muchos límites estructurales a el debate. Por ejemplo, una justicia o un poder judicial que es muy clasista, que es muy selectivo en la persecución a nivel penal, que es endogámico, corporativo, que tiene privilegios jubilatorios, impositivos. Todo ese debate era muy atractivo, pero las respuestas, lamentablemente, de ambos sectores, tanto de la oposición, que salió a defender el Poder Judicial como si no tuviese defectos, en la gran mayoría, ¿no? Entonces, mucho de los actores de la oposición razonables terminaban abrazando un Poder Judicial que, por ejemplo, estuvo siempre comprometido con los intereses concentrados y las dictaduras militares, y la parte del oficialismo que impulsaba las reformas, impulsaba reformas realmente en muchos casos como insuficientes y en otros directamente contraproducentes, y entonces eso generó que la reforma judicial en algunos sentidos sea quizás la oportunidad perdida del 2013 en estos 30 años de democracia. O, para ser un poco más optimista, el inicio de ese debate que va a ser largo. Ojalá continúe. Bien. Lucas, te agradecemos muchísimo por venir a visitarnos a Agencia Paco Urondo TV, que es esta coproducción que hacemos con Marca. Sí. Gracias.